Hola, me gustaría hablaros de una de las artistas más importantes que tenemos hoy, que es la grandísima Lana del Rey. Yo creo que a todo el mundo le gusta, todo el mundo a lo mejor ha leído muchas veces sobre ella, hace muchísimas entrevistas y para los que les guste se van a dar cuenta de que es algo muy curioso porque por un lado tenemos sus historias oficiales que son como muy trágicas y por el otro lado tenemos un montón de gente de la industria musical que dice que es prácticamente un producto prefabricado del marketing. Entonces a veces uno no llega a saber quién es Lana del Rey y sobre todo dónde termina el mito de Lana del Rey y dónde empieza el personaje real de Lizzie Grant. A mí me ha costado mucho encontrar toda esta información, saber qué era veraz, qué no era veraz, qué se ha ido rectificando. Y sobre todo me gustaría compartirlo un poco para que tengáis una idea clara de quién es ese personaje que yo creo que a todo el mundo nos gusta hoy en día. Vamos a hacer una cosa, yo os voy a contar su historia real, la historia que hoy podéis ver en la Wikipedia, que podéis ver en su biografía oficial, que podéis ver desde su discográfica, y por otro lado luego os voy a contar qué parte de esa historia no era verdad o qué parte se ha rectificado, qué parte hoy en día tenemos serias dudas de que eso sea real. Entonces empezamos con la historia de verdad, y es que Lana del Rey es hija de una familia relativamente acomodada que vive a las afueras de Nueva York. Ella ya le gustaba cantar desde muy pequeña, ella cantaba en el coro de la iglesia y tiene una adolescencia muy difícil. De hecho, a los 14 años ella es alcohólica y tiene serios problemas de alcoholismo, para lo que su familia tiene que llevarla a un internado en el que vive completamente recluida a los 15 años y a la que no van ni visitar. Vive prácticamente en clausura para rehabilitarse de ese grave problema de alcoholismo que tiene. Ella está hasta los 18 años de una manera prácticamente recluida en la que no tiene contacto ni con su familia, y a los 18 años ella decide volver a Nueva York porque ya es mayor de edad y no quiere seguir allí. Ella vuelve, pero su relación con su familia está muy deteriorada por todo lo que fue el duro proceso de vivir ahí reclusa y vuelve a casa de sus tíos. De hecho, su tío le enseña a tocar la guitarra. Pasa unos años viviendo con sus tíos en los cuales ella va a la Universidad de Nueva York y estudia estudios profesionales de metafísica. Ella toca la guitarra, trabaja de camarera y va tocando en algunos bares y en algunos pubs de mala muerte que hay, pues sobre todo por Brooklyn. En uno de esos conciertos conoce al fundador de una pequeña discográfica que es Five Point Records, que es su primera discográfica. Ella registra su nombre, que es Elizabeth Grant, como artista, aunque nunca llega a usarlo y nunca llega a trabajar con ese nombre. Cuando conoce a este tío de Five Points, empiezan a hacer como un pequeño amago de trabajillo que ella hace con el nombre de Lizzie Grant. Lizzie Grant, que es la abreviatura con la que todo el mundo la conocía. No llega a ser un disco, es un amago de EP que da en sus conciertos, pero que no llega a tener una distribución profesional, el cual pues evidentemente no llega a nada. Ella sigue peleándose como buenamente puede, lo hacen todo de manera muy chapucera y después con el tiempo encuentran a un productor, a un primer productor bastante mediocre, con el que ella consigue hacer un EP ya producido. Esta vez decide otra vez cambiar su nombre y decide publicar este nuevo trabajo como May J. Un poco porque ella no estaba muy contenta con el trabajo que había hecho con su nombre, que era completamente autoproducido. El trabajo también es bastante chapucero, se publica en el iTunes, es todo como un desastre, las cosas están bastante mal hechas, pero ella sigue dando conciertos por Brooklyn como buenamente puede. Siguiendo trabajando, siguiendo tocando, consigue encontrar un segundo productor, esta vez de un poco más calidad, pero también bastante malo, con el que una vez más decide cambiar su nombre y se decide llamar a sí misma Lana del Rey, con A, y ahí publica otro nuevo amago de trabajo. También lo vuelve a subir al iTunes y aquí ya se lo toma bastante en serio. Ya tiene páginas de MySpace, ya tiene página oficial de Facebook, ella tiene varias cuentas de YouTube donde sube continuamente todos los conciertos que hace, tiene a lo mejor 1.500 seguidores, tampoco gran cosa, y sigue ahí peleándose un poco para abrirse un hueco. Tiene la suerte de que ella está todo el día presentándose a sitios, se presenta a un montón de castings, rollo American Idol y todas estas cosas, que no llega a ser seleccionada para nada, y un día en uno de esos conciertos cutres que da en Brooklyn, la descubrió uno de los tíos de Polydor Records. No de Polydor Records, sino de una de sus pequeñas vertientes, pero Polydor Records es una de las discográficas más importantes del mundo, sobre todo es la que mueve el cotarro en los Estados Unidos. La ven, pero no están muy convencidos porque ella es una persona un poco extraña, en el sentido de no es una tía rara, pero es una tía que tiene un aspecto un tanto lúgubre, tiene unas inclinaciones un tanto místicas e extrañas que no la ven del todo claras, entonces dicen, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar un primer single, un poco a ver a dónde nos lleva, sin demasiado dinero, y si esto funciona bien, tiramos para adelante. Y así es como a Polydor Records le ayudó a grabar lo que fue lo primero que ella editó como Lana del Rey, anterior al Born to Die, que fue el Video Games. Video Games fue realmente el primer single y lo primero que se editó con el nombre de Lana del Rey. Un poco no con excesivos recursos,
Se hizo un videoclip un poco también chapucerillo, pero bueno, ya chapucero para ser una grandísima discográfica la que estaba detrás, y se convierte en bastante viral, se publica muchísimo en Facebook, se traspasa, el boca a boca funciona muy bien, empieza a sonar en radios y ahí funciona bien. Ella de hecho, por ejemplo, empieza a escucharse bastante en Londres, ella va a menudo a Londres, se queda enamorada de la ciudad, llega incluso a agotar entradas en alguna de las pequeñas salas en las que actuaba en Londres, y ahí tiene unos años en los que su vida transcurre un poco en un triángulo que forman Nueva York, Londres y Miami. En Miami también suena bastante bien, ella hace bastantes amigos un poco rollo hispano y tal, y se lleva bastante bien. Visto el éxito, Polydor Records dice, venga, vamos a apostar por esto y vamos a hacer un nuevo single, esta vez bien hecho de verdad, con bastante pasta por detrás, y hacemos el Born to Die como single, que es lo siguiente que editan, el Born to Die en versión single. Y de hecho les da un poco de tiempo para sacar lo que sería el primer disco de Lana del Rey, que también se llama Born to Die, el cual ya apuestan y le dan dinero de verdad. Ella hizo un disco que fue disco de oro, después se convirtió en disco de platino, fue número 1 en un montón de países y hoy en día está incluido en prácticamente todas las listas de mejores discos de la década. O sea que realmente el Born to Die es un discazo sin ningún tipo de duda y al margen de cualquier opinión personal. Y aquí acaba la historia oficial, que podéis leer en la Wikipedia, que podéis ver en cualquier idioma, que podéis leer en su página oficial, que podéis ver por sus biografías oficiales que están editadas. Y bueno, lamentablemente aquí hay muchas cosas que no son verdad, o por lo menos que se ha ido demostrando durante estos años que no eran del todo verdad. Incluso su propia discográfica, que es la que ha editado la Wikipedia con su nombre, ha tenido que rectificarla varias veces, no solo a Wikipedia, ha tenido que rectificar sus biografías o incluso su página web, porque ahí había cosas que no eran del todo ciertas. Entonces, ahora os voy a contar qué parte de la historia tan bonita y tan increíble que nos ha contado su discográfica no es del todo verdad o es bastante cuestionable. La primera parte, que hoy en día prácticamente está asegurado que no fue verdad, es que Lana del Rey, en contra de lo que nos vendieron, no fue alcohólica con 14 años. Sí es verdad que fue una persona con muchos problemas de comportamiento. Ella era una niña rebelde, ella se portaba muy mal, se escapaba de casa a menudo, bebía alcohol, eso sí es verdad, bebía bastante alcohol como adolescente, y al final sus padres decidieron llevarla a un centro un poco como de monjas para ponerla en vereda, pero más por ser una niña problemática que por ser alcohólica. De hecho, no hay ningún tipo de constancia de que ella sí haya sido tratada a nivel médico por problemas de alcoholismo en ninguna etapa de su vida, y menos aún cuando era adolescente. Entonces, sí era una adolescente problemática, sí era una persona con una adolescencia muy difícil, pero no llegó a ser alcohólica, no llegó a esos extremos, entonces no es tan pomposa la historia. La siguiente parte, que al final no era del todo verdad y que ella misma ha admitido, es que ella cuando vuelve a Nueva York, después de pasar tantos años en el internado, vuelve a casa de esos tíos, pero no porque no tenga relación con sus padres. Al final hemos acabado sabiendo que su padre le dio bastante dinero para ayudarla a sus primeras grabaciones antes de fichar por Polydor. Entonces no solo sus padres tenían una buena relación con ella, sino que fueron un respaldo económico importante para ella en los primeros años. Otra cosa que al final se tuvo que rectificar 3 veces fueron sus estudios. A todo el mundo le sorprendió un montón la historia cuando decía que ella estudió estudios profesionales de metafísica en la universidad, porque realmente son estudios que ni siquiera existen. Entonces, a todo el mundo le chirrió un montón. Eso se corrigió y se pasó a decir que ella había estudiado filosofía y se había especializado en teología y misticismo, un rollo así, pero luego tuvo que volver a ser corregido porque tampoco era verdad. Ella sí que es verdad que entró en la Facultad de Filosofía de Nueva York, pero ni llegó a terminar la carrera ni nada. Hizo alguna asignatura relacionada con la filosofía y Dios, pero bueno, ahí acaba la cosa. Entonces, tampoco es que ella sea una reina del misticismo a nivel de estudios académicos. Sobre los años que ella pasó trabajando con bastantes nombres, esa historia, a ver, hay muy poca información porque se ha hecho un esfuerzo bastante activo de borrar la información, y voy a contaros un poco, esa parte me la salto porque realmente sí es verdad que ella se recurrió todos los tuburios que había en Brooklyn tocando la guitarra como buenamente podía. Ella usó productores mediocres para editar material como buenamente podía, pero vamos a saltar a cuando la descubre Polydor Records, que es cuando realmente cambia su vida. Polydor Records es la discográfica, como os dije, más importante que hay casi en Estados Unidos a nivel de grandísimas estrellas. Y de hecho, cuando la ficha Polydor Records, lo que sí que no es verdad es que Polydor Records se mostrara ser reticente o no muy seguro a trabajar con Lana del Rey. Para que hagáis una idea de cómo esto no es verdad, detrás de Lana del Rey está Justin Parker. Justin Parker, a lo mejor no lo conocéis, pero es el tío que está detrás de Sia, está detrás de Rihanna, está detrás del retorno fallido de Britney Spears, está detrás de Florence and the Machine, está detrás de Bad for Lashes. De hecho, en Estados Unidos le llaman el Idol Maker.
lo llama el idol maker porque es un fabricante de estrellas. De hecho, todas las grandes artistas femeninas que mueven grandes conciertos está él detrás. Entonces, Justin Parker, o al menos como se ha dicho muchísimo en la industria y al final cada vez se ha demostrado que era así, la cogió ya muy interesado por una razón. Él tenía muy cubierto todo el abanico de solistas femeninas en Estados Unidos, pero sí que es verdad que no terminaba de haber gente que cubriese bien el hueco de las solistas independientes o del rollo indie. Teníamos a Rihanna, teníamos a muchos artistas que eran como ya muy comerciales, muy profesionales, muy de grandísimos estadios, pero ese rollo indie más intelectual, más trabajado, era una parte que se le escapaba bastante a Polydor. Entonces vieron aquí en esta tía que era como muy mística, tenía ese rollo de Dios, de tal, vieron un personaje muy interesante para cubrir ese hueco. Entonces Justin Parker apostó a muerte por ella. Tanto es así que él se la llevó a Londres, no tanto ella para hacer conciertos, ella dice que se enamoró de Londres, pero que no hacía nada concreto, eso no era verdad. Justin Parker se llevó a Lana del Rey a Londres para tener clases profesionales de canto, de expresión corporal, de todas estas cosas para ser una artista hecha y derecha, porque ella quería que esa tía fuese un auténtico ídolo. Y ella estuvo mucho tiempo recibiendo clases intensivas. Y sobre un poco el nombre que finalmente acaba teniendo Lana del Rey, vais a ver varias historias un poco distintas que ella misma cuenta en las entrevistas y que al final resultó que ninguna de ellas eran verdad. De hecho, su biografía más actualizada no tiene ya referencias a cómo acabó llamándose Lana del Rey. Ella decía que si había un coche antiguo, que se llamaba el Ford del Rey, lo decía que si la llamaban del Rey sus amigos cubanos de Florida, de Miami, que tal, que le hacía gracia. No, realmente el nombre de Lana del Rey es fruto de un estudio de marketing en el cual Polydor Records llegó a la conclusión de que era el nombre más fácil y más rentable para tenerla como artista. Y es fruto de un objeto de marketing y eso está ahí el estudio sobre ello, que no tiene nada malo, pero bueno, esa es la historia real que tenemos detrás de su nombre. Lo más curioso es, primero, cómo Justin Parker trabaja con ella, y es que Justin Parker, ya os dije, va a muerte y se gasta un auténtico dineral de su propio bolsillo. A él ya le da 10.000 pavos contantes y sonantes en el primer día para que viva un poco mejor, y sobre todo él reescribe con ella y con otros escritores profesionales todas las canciones que tenía ella ya hechas, y sobre todo busca otros letristas profesionales y realmente caros. Y no solo eso, sino que no es verdad, ellos ya hicieron todo de seguido lo que fue el Video Games, el Born to Die como single, el Born to Die como álbum, lo grabaron todo junto y se gastaron un dineral y sobre todo muchísimos recursos. Para que os hagáis una idea, el famoso Born to Die de Lana del Rey tiene 8 productores distintos, pero no es solo que tenga 8 productores, sino que cada uno de ellos es más caro, más importante y más cotizado que el anterior. O sea que hay un esfuerzo económico y de recursos muy importante ya desde el primer día. Y de hecho, Justin Parker, para asegurarse de que todo va a ir bien encaminado, hace una cosa. Lanza el Video Games, pero a la vez, antes de ponerla a dar conciertos y enseñarla de manera profesional, la testa en 2 sitios. Primero la testó como telonera de Mando Diao en Berlín, de una manera completamente un concierto solo. Ella no hizo gira con Mando Diao. Y la cosa fue relativamente bien. Y lo segundo que hizo fue la testó en un Saturday Night Live en Estados Unidos. Es el programa más importante que hay en la televisión americana y ella actuó allí y tocó 3 canciones en directo. Sí sabemos cómo fue porque la actuación que hizo Lana del Rey en el Saturday Night Live fue un autentísimo desastre y todo el mundo se cachondeó. Lleva 18 años en antena el programa y esta actuación fue nombrada como una de las peores de la historia. O sea, que os podéis imaginar que de más de 4.000 programas que habrá grabados, ser una de las peores tiene francamente mucho mérito. Pero bueno, en el fondo, a ver, tampoco fue tan desastre ni fue el fin del mundo. A ver, no fue un drama. De todos modos, os pondré aquí abajo algún vídeo sobre lo que fue la actuación de Lana del Rey en el Saturday Night Live para que juzguéis vosotros mismos que fue tan horrible como decían. A mí tampoco me lo parece, pero bueno. Se apuesta a muerte por el Video Games, se hace de una manera un poco independiente, se publica en YouTube y se convierte en un hecho viral. Eso sí es verdad, fue un éxito viral sin precedentes. Pero sí que es verdad que después, con el tiempo, se ha ido descubriendo que fue un éxito viral bastante reconducido. Había mucha gente que retuiteaba y sobre todo que publicaba el vídeo de un lado a otro, que era gente que trabajaba en el sector, con lo cual tenía mucho punch. A su discográfica se gastó mucho dinero en publicaciones pagadas de Facebook y de muchas páginas y de YouTube y tal, con lo cual fue un éxito viral, pero fue un éxito viral muy reconducido. Tampoco os creéis que salió de la nada.
Y sobre todo, la parte más oscura es qué pasó con todo ese material anterior a Lana del Rey que había muchísimo, porque pensad que ella registró su nombre, que era Elizabeth Grant, ella grabó y publicó como Lizzie Grant de manera independiente, ella publicó como Mary Jailer y como Lana del Rey. Entonces había mucho material muy independiente, muy cutre, pero os podéis imaginar que ellos ya sabían que en el momento en que ella fuese famosa eso iba a salir por todas partes. Entonces Justin Parker hizo una cosa muy curiosa y que os da una pequeña idea de hasta qué punto iban a muerte con Lana del Rey. Él fue y recorrió toda la gente que tenía derechos compartidos con Lana del Rey de sus anteriores trabajos, que casi todo era Five Point Records, con el que llegó a un acuerdo multimillonario para cogerlo todo, y los pequeños productores independientes con los que grabó, y lo compraron todo. Compraron todos los derechos, el cost material de Lana del Rey anterior, que no era propiedad de ella, y lo borraron todo del mapa. Se cargaron todo. Sacaron todo del iTunes. Ella decía que no podía costearse el tener publicado en iTunes unos discos que nadie descargaba, pero no es verdad, porque al final su padre era el que estaba financiando todo eso. Se retiró todo y la verdad es que no fue tarea fácil, porque había un montón de cosas que ella había publicado y un montón de cosas que ella no había publicado pero que había sobre ella. Ahí había vídeos de gente que un poco había ido a sus conciertos y había subido algún vídeo, había gente que lo había grabado en casa, había gente que lo había compartido, y todo eso se tuvo que perseguir uno por uno activamente, todo lo que había, y cargárselo, ir como propietarios de los derechos y solicitar su retirada. Y se borró todo el rastro y no fue nada fácil, y lo borraron todo. Después del éxito del videogame ya vino el Born to Die, y sobre todo vino el Born to Die como single, porque el disco se quiso aguantar hasta el último momento. Y la venta fue explosiva desde el primer disco, la gente fue en masa a las tiendas de discos y el disco lo petó. No llegó a batir récord de ventas de un artista novel, pero se quedó muy cerca. El disco fue disco de oro y después se convirtió en disco de platino. Y las críticas fueron bastante mixtas, porque por un lado tenemos un montón de gente que decía que era un auténtico discazo, y gente, sobre todo en el Reino Unido, muchos críticos que decían que era un disco completamente prefabricado, inventado por una discográfica que además es famosa por prefabricar artistas. Pero lo que sí es verdad y es unánime es que el disco no solo fue disco de platino, sino que está incluido hoy en día en todas las listas de mejores discos de la década, y sobre todo que el Born to Die como disco tuvo 6 singles distintos con los que entró en la lista de ventas, que es algo que en lo que llevamos de siglo han conseguido ella y Lady Gaga y absolutamente nadie más. Entonces os podéis dar una idea de lo importantísimo que fue el Born to Die. Sobre la temática del Born to Die, aquí también hay un poco de todo. Me refiero, sus letras eran un poco más románticas y basadas en nada en concreto, pero sí que cuando fueron reescritas con Justin Parker se le dio un carácter más escénico, y sobre todo se le dio una historia muy, como que se vende muy bien, y de hecho ella en las entrevistas vende la temática del Born to Die bastante guay, porque ella dice que el disco está basado en la trilogía de los 3 sitios en los que ella vive, que por un lado es Nueva York, en los que se basa en la etapa adolescente en la que ella era alcohólica, tuvo muchísimos problemas; se basa en Londres, donde ella descubrió música más sinfónica, violines, donde descubrió la música un poco más barroca que hay tanto en este disco; y en Miami, donde se impregnó de esa estética tan retro y tan art deco de los años 50. Entonces ella narra ahí un poco de: cojo mis experiencias personales sobre mis duros años de Nueva York, le cojo influencias musicales de lo que descubrí en Londres, de esta música más barroca, más sinfónica, y cojo toda la iconografía de lo que fue Miami en los años 50. De hecho, esta foto es una foto tomada a las afueras de Miami. La portada del Paradise es de una playa de Miami, la portada del Ultraviolet no se ve nada, pero se tomó en Miami, y la portada del Honeymoon es una calle de Miami. Entonces, para que os hagáis una idea cómo de sólida es la influencia que tiene la iconografía estética de Miami dentro de Lana del Rey. Sobre la temática, ella incluso es tan escénica que en una entrevista que hizo al Vogue del Reino Unido, ella llegó a decir que el Born to Die trata del primer gran amor de su vida, que fue el alcohol. Fijaos hasta qué punto ya llega con estos temas. Pero bueno, gran parte se lo debemos esto a Justin Parker. Como veis, hay un poco de todo, porque la historia no ha sido tan dramática y tan increíble como nos ha vendido su discográfica. Su historia no es tampoco la de un personaje completamente prefabricado que se han inventado, como ha sido el caso de Rihanna, sino que al final ella ha sido una persona que ha tenido una vida bastante complicada, ha sido todo ese rollo místico de influencias de Dios, del sueño americano, de rollo como un poco lúgubre, ya le venían de serie de antes de entrar en Polydor Records.
y al final hay un poco de todo, como en todas las historias. Vosotros pues quedaros un poco con la parte más o menos escénica que queráis, pero bueno, aquí tenéis un poco lo que ha sido su historia, la parte que sabemos que no es del todo verdad o que se ha ido rectificando, y al final nos queda una grandísima artista, que es una de las mayores artistas que tenemos hoy en día, y nos deja uno de los discos más importantes que hemos tenido en esta década, que para mí es sin duda un discazo sin precedentes, sea comercial, sea lo que quieran, es un discazo, que es el Born to Die. Temazo tras temazo. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Si os gusta la historia de Lana del Rey, le dais a like. Si os interesan estas historias de música, os tenéis que suscribir. Y bueno, pues venga, hasta otro día. Chao.